Damos un saludo especial a todos nuestros asistentes a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les damos la bienvenida al stand de la Universidad Nacional de Colombia. En la tarde de hoy damos inicio al panel Revistas Académicas en Artes, Retos de los Lenguajes Expandidos. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas, Paola Acosta Sierra, editora de la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, le damos la bienvenida a Pedro Pablo Gómez Moreno, editor de la revista Calle 14, revista de investigación en el campo del arte, y asimismo, revista Estudios Artísticos, revista de investigación creadora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por último, le damos la bienvenida a Luis Fernando Medina Cardona, coeditor Actio, revista de tecnología en diseño, artes fílmicas y comunicación visual de la Universidad Nacional de Colombia. Profesores, bienvenidos. Muchas gracias, Sandra. Perdón, Natalia. Me tenía que vengar de la cambiada de nombre. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este panel. Gracias a Natalia por la presentación. Muy brevemente, pues digo unas cosas que me mandaron en los perfiles, tanto Paola, no voy a leer todo porque son unos perfiles, no, simplemente Paola es bailarina clásica y contemporánea, profesora en estudios literarios y maestra en política social de la Pontificia Universidad Javeriana con doctorado en teoría crítica. Ahí ya, ¿cierto? Y el profesor es doctor en estudios culturales latinoamericanos de la UASP en Quito, magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional. Y en estos momentos pues, es docente titular de la Facultad de Artes de la ASAP. Y ella de la Pedagógica. Bueno, de nuevo muchas gracias por estar acá y arranquemos. Digamos que la idea un poco de este panel, les comento, yo no se los he comentado a ustedes, pero surge también de una inquietud personal porque estoy de alguna manera nuevo como editor de una revista, entonces eso me hizo que surgieran muchas preguntas y pues me parecía que podría ser interesante no solamente para mí, sino para otras personas, pues un poco dialogar de esto, de las revistas en el campo de las artes, que no es como lo más usual y creo que de ahí viene un poquito la idea y de ahí surgen unas preguntas. Entonces hemos preparado unas preguntas. La idea es que, bueno, vamos a compartir el micrófono y la idea es que pues vamos hablando, es más como un conversatorio en donde pues yo estaré oficiando de moderador o de conversador, más bien de otro conversador a partir pues de las revistas académicas en las artes. Entonces lo primero, leo un poquito la pregunta y el contexto, dice como ¿qué particularidades tiene la escritura artística o de artistas y si representan estas alguna dificultad desde la perspectiva de la gestión del proyecto editorial? Esto suena así un poquito, lo digo ahora o de manera coloquial. Yo también soy profesor en una facultad de artes y he percibido que hay como un límite en donde los mismos estudiantes de artes dicen, los artistas no escribimos, en el arte no se escribe, en el arte se tienen otros lenguajes, se produce cine, se produce lo audiovisual. Entonces, de alguna manera las revistas en arte se alejan un poco de esa tradición científica que de pronto sí es más de escribir, ¿no? Entonces, un poquito eso, la escritura en el arte. Uno en arte sí escribe, obviamente que sí, pero ¿desde qué punto de vista? Bueno, yo pienso que la escritura también está mediada por múltiples registros. No sé si me escuchan, si funciona. Y podríamos entender también los procesos escriturales en su forma amplia, digamos un poco más desde más alto. Podríamos entender un poco la escritura en su forma ampliada, más como, digamos, archiescritura un poco, en relación a los registros, ¿no? La forma en la que se hacen los registros, archiescritura, digamos, desde Derrida. Pienso yo que podríamos entender el arte así y la escritura en arte es así, también como la construcción de unas narrativas que se hacen a partir de tejidos, claro, que de todas formas tienen una impresión o una huella, digamos, para entenderlos la escritura de forma ampliada,
registros ampliados. Pienso que los escritores, que los artistas también escriben. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica. Tenemos varios artistas escribiendo, pero además de eso, presentando sus investigaciones de unas formas distintas, sobre todo en la sección de obra, donde nosotros presentamos obra. Pues también hay una multiplicidad de lenguajes en la misma escritura, que claro, debe tener los parámetros de citación, los parámetros pues para publicar, pero la parte de obra, por lo menos de la revista Pensamiento, Palabra y Obra, pues es mucho más ampliada, y eso también tiene, esas formas nuevas escriturales también están en relación como con el diseño de la revista. Gracias. Yo pienso que colocaste la pregunta fuerte, ¿no? Es una pregunta fuerte y complicada y compleja, porque desde el punto de vista de las revistas de arte, digamos, las revistas de arte se supone que son revistas científicas, porque circulan en el campo de producción científica académica de arte. Entonces la pregunta para los artistas y los que publican en las revistas científicas de arte es: ¿qué tipo de conocimiento es el que están produciendo? Para poder pensar que, a través de qué tipo de escritura nos lleva como a la pregunta por el conocimiento, ¿no? Es decir que, y es una pregunta de fondo, es porque es un prejuicio decir que los artistas no escriben o escriben mal. ¿Por qué? Porque se está mirando desde un régimen distinto de escritura, llamémoslo un régimen alfabético, cientificista, positivista, riguroso de la escritura científica y del pensamiento científico. Entonces los artistas, y en el caso de Calle 14, creamos Calle 14 precisamente para que puedan los artistas, porque las revistas pertenecen al campo en el que están instituidas, ¿no? O sea, la revista de la pedagógica no pertenece a los profesores de la pedagógica, ni la de la nacional a los profesores de la nacional, sino es al campo de las artes, y son ellos los que envían los artículos para publicar. Entonces, para no extenderme, digamos, la pregunta tiene que ver con la forma de si el conocimiento artístico, es decir, si en las artes se produce conocimiento, y ese conocimiento de qué manera se expresa, se materializa, se dibuja, en qué tipo de soporte se imprime ese conocimiento y de qué manera circula, porque las revistas son medios de circulación de ese conocimiento. Entonces yo pienso que allí habrían unos elementos como para las siguientes preguntas, y que sigamos pensando. La escritura remite al conocimiento y al tipo de sujeto que produce ese conocimiento, porque a los artistas generalmente en la modernidad se los ha considerado inferiores porque no piensan igual que los científicos, porque se mide el pensamiento artístico desde el paradigma de la ciencia. Muchas gracias por las respuestas. Yo creo que, sintetizando, me parece que los dos han tocado cada cual unos puntos muy importantes. Por ejemplo, Paola nos habla de los distintos registros de la escritura, ¿no? Y un poco yo supongo en el título, se glitchó perdón, yo lo veo así desde acá. En el título un poco del conversatorio, que estaba un poco con esto de lenguajes expandidos, que también es un poco, espero que no sea pretencioso, pero yo soy muy de esos títulos un poco rimbombantes a veces. Pero era eso un poquito, ¿no? O sea, no solamente está el lenguaje alfabético, o incluso si lo ponemos como primordial, como es en una revista que igual lo he escrito, pues es inexcusable, ahí está. No necesariamente tiene que ser discursivo, cientificista. Entonces hay otros registros, y eso pega pues directamente también con lo que dice el profesor Pedro Pablo, pues de esa pregunta básica por el conocimiento. Y yo creo que la premisa, si estamos aquí los tres sentados es porque aceptamos que hay conocimiento en el arte, ¿no? O sea, hay un conocimiento, es una forma de conocimiento, pero pues hay distintas formas, y pues hay que ver cómo se separa. Eso me salto como un poquito una de las preguntas para empalmar mejor con la discusión,
y es que creo que de unos años para acá se ha venido estableciendo este concepto de investigación-creación, ¿no? Que es como una amalgama, como que pega un poco, está la creación y para intentar también introducir pues la investigación un poquito más formal. Entonces, esta pregunta es como doble. ¿Ustedes qué opinan de eso de investigación-creación? ¿Sí creen que pues ha sido útil y cómo ha impactado sus proyectos editoriales en sí? O sea, ¿qué relevancia tiene en ellos? Bueno, yo pienso que es un término muy complejo que nace precisamente en la Universidad Nacional con unos artistas que están vinculados a las artes performativas, a la maestría de artes performativas, con Ruth, con Adriana Urrea y con Rolf. Y que en este momento, eso nace aproximadamente en el 97, a finales del 90, cuando se estaba dando toda la discusión sobre si las artes producían conocimiento, qué tipo de conocimiento producían las artes en relación también a lo que estaba diciendo ahorita Pedro Pablo, pero ellos en este momento deciden desmarcarse del concepto de investigación-creación precisamente porque el concepto ha sido captado dentro de los regímenes que estaba diciendo Pedro Pablo anteriores de conciencias, ¿no? Entonces también se desmarcan del concepto de investigación-creación, planteando que todo artista que crea arte está en su misma práctica investigando, y hacer un retroceso, plantean que se haga un retroceso en tanto el concepto de investigación-creación está captado, se haga un retroceso al concepto de creación, de avalar la creación en sí misma como una, digamos, como una metodología que propone o que en sí mismo ya tiene un proceso de investigación para lo creativo. Gracias. Sí, como dice la colega, investigación-creación es un concepto muy, muy complejo, pero tiene diferentes rutas, digamos, diferentes lugares de originación. Digamos, dentro del lenguaje decolonial, por decirlo así, no hablamos de puntos de origen, sino lugares de originación. Y lugares de originación son distintos lugares donde se empiezan a pensar, digamos, la investigación-creación. La Universidad Nacional es uno, la Universidad Distrital es otro, Acofartes es otro. En el mundo, en África, están pensando en investigación-creación. En Europa están pensando en investigación-creación. Harvard sacó un libro sobre doctorados en arte, sobre investigación-creación. Es decir, es algo que está en los debates contemporáneos, digamos, la investigación-creación. Nosotros tenemos un doctorado cuyo corazón es la investigación-creación, doctorado en estudios artísticos. Y decimos ahí que la investigación-creación es epistemológica y al mismo tiempo es estratégica. Es epistemológica porque permite el diálogo entre las ciencias y las artes como productoras de conocimientos. Es decir, las ciencias producen arte y las artes también. Entonces la investigación-creación es ese vínculo, ese lugar de diálogo y de confrontación y de diferenciación también, ¿no? No de absorción solamente de los paradigmas de la ciencia en el arte, ni del arte en la ciencia, sino de diálogo y confrontación. Pero también la investigación-creación no solamente se restringe a la ciencia y arte, sino a la creación de conocimientos de las comunidades más allá de la academia, donde también hay producción de conocimiento y producción de creación, es decir, hay creación, hay estética, creación artística, más allá. Entonces la investigación, ese sería el sentido ampliado de la investigación-creación, no restringida a un debate académico que es muy fuerte, ¿no? Con conciencias por los puntos, para que reconozcan nuestros artículos, que nos den puntos por los artículos y a las universidades nos den salario por lo que publicamos. Es un debate bien interesante ese, ¿no? Pero no se agota allí, sino que para nosotros también está expandido a decir que, por ejemplo, los movimientos sociales no solamente son movimientos sociales, sino también son movimientos epistémicos. Los movimientos sociales y las comunidades también producen conocimiento. Y ese conocimiento es tanto artístico como epistemológico y merece ser considerado desde la investigación-creación. Entonces sería como el horizonte más amplio. No quiero extenderme tanto, pero por ahí va la cosa.
O sea, como de la investigación. No, estaba escuchando a Pedro Pablo y también, claro, no solo, digamos que también la investigación creación es una, digamos, presenta una dimensión metodológica, ¿no? Es decir, tiene la dimensión epistemológica, tiene una dimensión metodológica y tiene una dimensión ontológica también, ¿no? De vinculación con la relación, con las relaciones, con lo social, con lo ético, con, bueno. No, igual muy buen aporte. Y sí, creo que es, a mí de alguna manera me parece que es un, como decía el profesor Pedro Pablo, tiene distintos puntos de originación. Hay un punto acá local, a mí me parece que de alguna manera también es una escuela, lo de investigación, creación muy anglosajona de los años 90, un poco surgiendo de la necesidad de los artistas querer también aspirar, sobre todo, digámoslo, a calzón quitado, o sea, a presupuesto, ¿no? A presupuesto de las políticas de investigación que generalmente pues favorecían las iniciativas desde la ciencia y entonces pues un poco desde la academia y las artes cómo acceder a ese presupuesto y me parece a mí que hay, o así lo veo yo, ¿no? De una forma muy pragmática, cómo se arma. Fíjense que la dualidad está en el mismo nombre, es investigación-creación. O sea, se ve que es como dos mundos que están allí de alguna manera, pero yo coincido en que pues hay unos puentes y también la creación es una manera, es un artefacto epistemológico como tal y pues también es conocimiento, ¿no? Pero de alguna manera cuando uno se pone a editar una revista, estamos acá en la Feria del Libro, estamos en una editorial universitaria, uno tiene que acogerse ya a ciertas lógicas y creo que ahí es donde viene ya la siguiente pregunta, que era la segunda, pero por eso la puse de tercero y ahí de alguna manera ustedes me estaban dando el pie, que es todo esto de indexación, de en el caso colombiano con MinCiencias, quien es quien traza las políticas públicas en este caso, desde estas categorías de artes, creo que desde el 2013 es que empiezan a existir, desde antes no existían. Entonces, de alguna manera, ¿cómo enfrentan sus proyectos editoriales esta tensión de alguna manera estar en otras formas de conocimiento, pero al mismo tiempo intentar pues seguir, porque no nos podemos abstraer de esto de los puntos o de las políticas públicas que tiene MinCiencias, también aplicarlas en las artes, ergo la indexación, ¿no? Y los factores de impacto, bueno, y todo ese tipo de cosas. O sea que, ¿cómo dialogan ustedes con eso que puede resultar tan ajeno al mundo de las artes? Gracias, me tocó iniciar. En 2007 nosotros creamos Calle 14 bajo una premisa de que ¿por qué nos estamos metiendo en esto, no? Es decir, es un riesgo, ¿no? O sea, una revista en artes, pero con lógicas científicas. Nos decían, ¿no? Eso por una parte. ¿Y quién va a publicar en su revista? ¿Cómo usted inicia una revista sin que haya gente que le dé artículos? Porque una revista nueva es muy difícil que alguien te envíe artículos. Entonces hay que invitar colegas para que confirmar los comités y darle una perspectiva a la revista. Pero, digamos, políticamente, la revista nace como un espacio de poder conversar en tensión con conciencias. Es decir, podemos conversar desde fuera, criticar a Colciencias, a Publindex, a las revistas científicas en Colombia y las políticas de todo esto del conocimiento neoliberal. Lo podemos hacer desde fuera, pero también lo podemos hacer desde dentro. Nosotros políticamente en la SAF dijimos, hagámoslo desde dentro, pues creando una revista en la que podamos conversar con las mismísimas reglas de Publindex, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Publindex plantea que hay 3 tipos de artículos que son los realmente publicables, ¿no? Artículo de investigación, artículo de reflexión y artículo de revisión. Sí, esos son los artículos científicos, los demás no tienen cientificidad, cartas al editor, poesía, eso no tiene puntaje. Entonces nosotros dijimos, y los artículos se llaman artículo científico, entonces nosotros ya denominamos artículo de investigación, creación, y cambiamos la misma denominación de conciencias del artículo científico para poder admitir artículos de artistas. Y entonces, ¿y quién son los que dicen, quiénes decimos que nuestros artículos son científicos? Publindex
No, nosotros, nuestros pares, la comunidad académica. Entonces, ese es un espacio ganado, porque es la comunidad académica que empieza a empoderarse y a empoderar su propia producción académica, y no para enviarla ya a las revistas de ciencias humanas, sino las revistas de arte, ¿no? Entonces, porque no existen muchas revistas de arte en Colombia, entonces nuestras revistas son pocas, y esa es una de las ganancias, y pues lo demás ha sido, creo que ustedes van a contar también cosas de sus revistas, los procesos tan difíciles de indexación en Publindex y de mantenerse en esa indexación, ¿no? Porque uno entra, lo sacan, entra, lo sacan, porque Publindex cambia los criterios demasiado rápido, ¿no? Entonces ahí estamos los editores en ese problema, que es tratar de adaptarnos a los criterios de Publindex, que a veces cambian cada año. Sí, y cambian para ser cada vez más estrictos. Es más difícil cada vez tener o permanecer indexados. O sea, porque todo el tiempo las políticas son más fuertes, lo que debemos cumplir o lo que la revista, los parámetros por los cuales se mide la revista, cada vez son más exigentes. Entonces, bueno, también el mantenerse allí, que era una de las cosas que estaba diciendo Pedro Pablo, pues también es muy difícil. Nosotros en la revista tenemos 3 secciones, lo que hicimos fue dividirla en 3 secciones distintas, una que se llama Pensamiento, que son todos estos artículos, digamos, teóricos fuertes, toda la sección de Pensamiento, la sección de Palabra, y entonces en la sección de Palabra tenemos, por ejemplo, poesía, tenemos entrevistas, tenemos, bueno, y la sección de Obra, en donde los artistas pueden publicar las obras al interior de la revista en las 3 secciones, digamos que las 3, pues la revista completa está indexada. Entonces fue como una estrategia también para poder publicar la obra del artista y ser entendida dentro de las mediciones de Colciencias. Listo, muchas gracias. Creo que igual, pues, las revistas, pues, no se pueden abstraer de esa lógica de Publindex y de poner unos índices, de, pues, estar en el marco de toda esa política pública. Pero yo retomo las palabras de Pedro Pablo, que me parecen muy importantes, a pesar de que a veces suena como uno siempre dice eso y es un poquito una falacia, voy a luchar con el monstruo desde sus entrañas, ¿cierto? A veces uno queda un poquito decepcionado al final, pero creo que este es un caso que en los 3 coincidimos, ¿no? Es decir, qué mejor manera de criticar algo que ejerciéndolo y mostrando justamente pues dónde tiene sus puntos débiles o qué puede aportarle uno también a ese lenguaje. Por eso volvemos un poquito otra vez a lo de los registros, y quería hacerles otra pregunta, que también estoy saltando ahí preguntas de acuerdo a cómo se va dando en la conversación, porque uno de alguna manera dice, bueno, estoy en una revista de arte, sí, me toca acogerme a lo que dice Publindex, a los registros escritos, pero puedo publicar fotografías, las obras son una manera de escritura, el cuerpo, hablando de lo que vos decías de los registros, o sea, uno, ¿qué innovaciones podrían? Bueno, la palabra innovación yo sé que ahora está muy vaciada de significado por el gobierno actual, bueno, y otras cosas, pero de alguna manera uno desde las artes puede proponer algo que vaya más allá del texto, con imágenes en movimiento, con otras cosas. No sé si ustedes han pensado en eso y cómo podrían implementarlo. Creo que vos diste ahí como un poquito pie a eso, como de publicar la obra, pero ¿cómo publico una obra? ¿Cómo le hace el registro? Bueno, que es algo que de pronto en las publicaciones científicas estrictas no tienen ese problema, nosotros sí, pero de alguna manera podríamos innovar el lenguaje académico proponiendo otras maneras de comunicación que no tanto rechacen la escritura, sino que la complementen, y pues las artes son ideales para eso, ¿no? ¿Cómo lo interpretan o de pronto si tienen tareas en ese aspecto? Siempre el orden. Gracias. En Calle 14 nosotros iniciamos, voy a hacer un poquito de historia ahí, con unas secciones, y era la sección central donde estaban los artículos científicos, un autor invitado, una sección transversal, una sección para
para jóvenes escritores, era la sección Expresiones Emergentes. Entonces estaban y teníamos una sección temática. Entonces el primer número lo dedicamos al tema del autor y la autoría, el segundo al museo y lo museal. Luego inventamos otros temas sobre arte y cultura, arte y decolonialidad, arte y política, arte y pedagogía, arte, sí, al infinito, ¿no? Pero después nos dimos cuenta, por ejemplo, que las revistas no podemos plantear temas, pues podemos hacerlo, ¿no? Pero nos toca ir a salir a buscar quién está investigando en este tema para invitarlo. Sí, pues te invito porque mi tema es arte y política, entonces invito a los que están pensando en eso. Y llega un momento en que esos temas se agotan, se empiezan a agotar. Entonces, ¿ahora qué tema planteo? Arte y feminismo. Ah, muy bien. Ahora arte y ecología. Muy bien, sí, pero las revistas, por lo menos en nuestro caso, nos dimos cuenta que estamos es para recoger lo que produce el campo. Y yo escribí un editorial en el que decía, como recordando una propaganda que había de Nestlé, que decía que Nestlé te da la energía y la meta la pones tú. Entonces, en ese editorial yo escribí que pues, la investigación, creación es tu energía, el tema lo pones tú. Entonces le decíamos a los autores, los temas de publicación los escogen son los investigadores. Las revistas no te podemos decir a ustedes, creadores, investigadores, cuáles son los temas en los que deben investigar. Lo que debemos hacer es recoger lo que ustedes están investigando en una sección muy amplia. Entonces Calle 14 se volvió una sección transversal de temas del arte y la cultura, amplísima, y ya es la sección central, casi es la única, la editorial y sección central. Y entonces recogemos lo que los autores proponen. Y para articular con lo que tú anticipaste, creamos un tipo de artículo que se llama el ensayo visual. Es decir, todos nuestros artículos son artículos de investigación para nosotros. Y colocamos artículo de investigación. Y uno de ellos es el ensayo visual. Y también escribí un editorial sobre eso, diciéndoles a colegas, también podemos pensar con imágenes. Las imágenes son igualmente textuales como el texto, solo que es una textualidad distinta. Y entonces, un artículo eminentemente visual en el que el 80% sean imágenes y el 20% texto, es igualmente válido a un artículo normal en el que el 80% es texto y hay una imagen que apoyan al texto. Aquí es un poco al contrario, las imágenes tienen la palabra y los textos apoyan a la imagen. ¿Sí? Y tenemos como unos 10 artículos publicados sobre esa categoría de ensayo visual, que creo que por ahí vamos también abriendo una grieta en esas concepciones hegemónicas. Me hiciste recordar, hace un poco llegó para la sección de obra un artículo que el 80% era visual, más o menos, y era sobre escrituras indígenas, cosmogonías amazónicas, se llamaba, que de hecho está publicado en la última sección del último tomo. Entonces, y que precisamente esta sección de obra da la posibilidad a esos nuevos registros y a esas nuevas expresiones. Pero claro, la revista está adscrita a la Facultad de Bellas Artes y en la Facultad de Bellas Artes hay diferentes lenguajes artísticos y entonces están las artes escénicas, están las artes visuales y están las artes musicales. Y para nosotros ha sido un tema de reflexión desde hace muchísimo tiempo con Lucía, precisamente que está acá, que ha avivado también ese pensamiento y es cómo hacemos una revista en donde todos los registros sean posibles. ¿Cómo hacemos una revista de registros inmateriales, con artes inmateriales, de artes vivas? ¿Cómo hacemos ese tipo de revista para descentrar la escritura logocéntrica? ¿Cómo?
Y entonces hemos pensado, tenemos una tarea grande, cuando hablabas de tareas, Luis Fernando, pues nosotros tenemos una tarea grandísima que es, queremos, a ver, la revista en este momento es impresa y es digital, pero queremos, y es, sí, está en formato digital, pero queremos pasarla a formato multimedia. Y ahí es donde nos concentramos ahora. ¿Cómo vamos a crear nosotros una revista que tenga la posibilidad de albergar estos múltiples registros de los que yo estaba hablando al inicio, que son propios de las artes, todas las expresiones artísticas, ¿no? Entonces, también como una forma de repositorio de intangibles. ¿Fue esto lo que chilló el micrófono o qué? Ah, bueno. Bueno, no, muchas gracias. Un poquito como recapitulando, que es lo que me toca hacer a mí, pero también recapitulo con cosas que decían antes que me parecen súper interesantes y muy pertinentes para repetir. Algo que decía el profesor de las comunidades epistémicas, ¿no? Creo que lo dijiste como al principio, tal vez no con esas palabras, pero es la comunidad la que finalmente es en su organicidad la que tiene que ir dictando cuáles son los temas más que una revista, ¿no? Y de alguna manera creo que ahí se compara pues con la publicación científica en donde pues tiene que haber comunidades que legitimen y pues así como hay una comunidad científica pues hay una comunidad artística que es la que va yendo hacia allá, ¿no? Eso me parece muy importante. Y también pues como lo que estabas diciendo ahí al final, lo de llegar a lo de multimedia, a mí me parece también un reto, ¿no? Porque de alguna manera es una posibilidad que dan las revistas artísticas ser multimedia, incorporar otros medios, pero de alguna manera la publicación científica ya nos lleva por adelantado muchos siglos, entonces de alguna manera ya está completamente calculado cómo hacerlo, es una manera fácil, entonces uno está pisando como en terra incógnita, lo cual por un lado, pues a mí me entusiasma mucho el no saber cómo hacerlo exactamente, inventémonos cómo hacerlo, eso hace parte de la creación, ¿no? O sea, llevar a cabo un proyecto editorial es una manifestación creativa también, de alguna manera. Pero también uno dice, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago desde la manera? Si quiero que eso puntúe, o sea, volvemos un poquito también como al dilema anterior, ¿no? Y justamente un poco, ahora que mencionabas a Lucía, que está en la editorial de la Universidad Pedagógica, con ella y con otras muchas personas hemos venido trabajando el tema de ciencia abierta, ¿no? Que fíjense que ya cuando lo digo ya tiene un sesgo, o sea, uno dice ciencia abierta. Yo siempre digo, deberíamos decir más bien conocimiento abierto, porque si yo digo ciencia abierta, ya estoy separando otros discursos u otras maneras de generar conocimiento que no son necesariamente las científicas, que era lo que decíamos al principio. La creación artística es una manera de saber, es una manera de conocimiento. Entonces, un poco, dejemos la etiqueta igual de ciencia abierta, pero las revistas de ustedes pues tienen unos mecanismos de acceso abierto igual, ¿no? Entonces, un poco quiero ir a ese punto del acceso abierto, qué ha significado para ustedes o cómo lo interpretan, si de alguna manera creen que ha dado más visibilidad a la revista, el que todo el mundo la pueda leer. De pronto a veces uno piensa que en el campo de las artes, o a mí me ha pasado en la Facultad de las Artes, los artistas a veces son más reacios a lo abierto, pues porque hay toda una idea como de la creación, de la autoría, de que es que esto tiene mi firma, que de pronto a veces riñe un poco con lo abierto, ¿no? Entonces un poco desde el acceso abierto o incluso desde, no de ciencia abierta, sino desde conocimiento abierto, ¿cómo se articulan sus proyectos editoriales en ese marco? Bueno, desde que la revista Pensamiento, Palabra y Obra se creó en 2018, el segundo semestre de 2008, se creó, pues digamos, en esa lógica, ¿no? En la lógica del acceso abierto. En este momento, digamos que la producción y la circulación de la revista se da a través del OJS, ¿cierto? Pero también en las plataformas y en el repositorio institucional, pues se encuentran todas las publicaciones de la revista y se pueden acceder a todos los números y a las editoriales. Bueno, también todas las publicaciones tienen DOI. Esto, digamos que nosotros planteábamos también el conocimiento libre y universal, digamos, para que pueda llegar a toda la población. Y desde 2019, digamos que en cabeza de Lucía se está pensando la política
ya institucional de acceso abierto, pues que eso es muy importante porque se vincularían todas las publicaciones que produce la editorial, no solamente las revistas, digamos que las revistas tendrían un papel ahí muy importante, pero también todas las publicaciones, entendiendo pues que somos una institución académica, ¿no? Muy en esa misma tónica de cómo están ustedes en la pedagógica. Nosotros en la Distrital Calle 14 surgió en 2008, hicimos el mismo número y contratamos una abogada especialista en derechos de autor de la Fundación Carigma, que es Carolina Botero, ¿no? Ella estaba iniciando, ¿no?, el Creative Commons aquí en Colombia. Vino el director de Creative Commons aquí a un evento donde también se hacía no solamente el debate de creación para revistas, sino de creación colectiva de arte, ¿no?, de música. O sea, hay músicos que crean colectivamente, ¿no? Aquí yo hago un teclado y un cantante le pone la música en Suecia y un bajista de Alemania lo complementa, ¿no? Y se hace creación colectiva libre, o sea, creación libre sin derechos de autor. Desde allí empezó el debate, digamos, y hemos ido actualizando hasta hoy a todas las licencias, la 5.2, ahora es la 4.0 internacional, y que es la que se está adoptando en todas las revistas, ¿no? Y también en ese mismo sentido, en la Universidad Distrital se está debatiendo en la política de publicaciones, esto mismo de la ciencia abierta, como tú lo decías, como una política institucional. Uno de los argumentos que yo afortunadamente he sido parte de ese comité también y conozco el debate, es que después de mañana o pasado mañana, las editoriales van a informar a los consejos de facultad o a los consejos superiores cuántos libros vendimos en la feria, ¿no? Cuántos libros impresos vendimos en la feria y cuántos millones vendimos en la feria en términos de libros, ¿no? De unidades. Y yo les digo, comparemos eso, siempre que se presente ese informe, yo les digo, comparemos, que es muy importante, ¿no? Vender en la feria, esto es muy importante, pero comparemos las descargas que tienen los artículos científicos de nuestras revistas que circulan en Open Access, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento debe ser democratizado y la función de las revistas es democratizar el conocimiento. Y entonces, si comparamos cuántos libros impresos vendimos sobre cuántas descargas de esos mismos libros que muchas veces también aparecen en manera digital para circular en todas las plataformas que uno las puede descargar, es muchísimo más. Y el reto para las universidades es medir eso en términos de, no de impacto social, porque la palabra impacto a mí no me gusta mucho porque es una bomba, ¿no? Es bélico. Es de incidencia social y de retribución a la sociedad, que es la que finalmente patrocina las universidades públicas. Es la sociedad la que financia la universidad pública y el conocimiento que se produce en la universidad pública se debe recircular, redistribuir a la universidad que lo financió. Y entonces hay que hacerlo accesible, pues lo más posible con estas políticas y pues con políticas generales de acceso abierto. Y pienso que todo ese debate está en las universidades, ¿no? Y ojalá pues pronto podamos decir, ya es una política institucional, ¿no? Gracias, profe. Creo que en eso estamos todas las instituciones y muy bueno ese comentario. Ya nos tenemos que ir acercando al cierre, entonces digo muy bueno porque somos 3 universidades públicas, coincidencialmente quedamos las 3 públicas en una feria y hablando de conocimiento abierto al final y desde las artes, o sea, abrir incluso lo científico también a otras formas de conocimiento. Yo no sé si entre el público haya alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo para los panelistas, dale. Gracias. La pregunta está dirigida a cómo se imaginan ese formato multimodal del que hablaste. ¿Cómo te lo imaginas? Pues creo que los dos, ¿no? Yo pienso que tiene que, lo que pasa es que tiene varios retos,
¿cierto? Porque tiene que ser lo suficientemente robusta, digamos, para que puedan correr las obras. Y estamos hablando de obras, por ejemplo, escénicas o musicales o de artes vivas, performancias, pero también es decir, también en visuales, también cine, también sí. Digamos que hay un reto ahí grandísimo que tiene que ver con toda la parte de robustecimiento y de la cantidad de la fortaleza de la plataforma, digamos, para que pueda soportar los diferentes tipos de lenguajes artísticos, ¿no? Y que sea lo suficientemente flexible a modo de una... olvidé la palabra que iba a decir, pero que te permita transitar libremente, es decir, que tú puedas construir tus mismas rutas también, no con unas... es que por eso la palabra era importante. Era que puedas construir tu ruta a través de la misma plataforma, ¿no? Claro, hay unas temáticas, hay demás, pero que tú puedas armar tu recorrido a la forma de Rayuela un poco, en donde tú puedes armar tu recorrido, ¿no? Es un tránsito que también permite no un territorio, por decirlo algo, estriado, con unas rutas y unos caminos establecidos, sino un camino donde tú puedas sentirte libre de ir primero a ver la obra, luego leer alguna entrevista, luego ver algún comentario, sí, que te permita hacer tránsitos por tu mismo deseo, por decirlo de alguna forma. Es eso, es imaginar eso, es hacerlo, digamos. Gracias. Pues yo pienso que tú contestaste bien. Seguimos con otra pregunta. Hola, yo te quería preguntar si cuando tú estás hablando de robustez te refieres a algo matérico. Quería preguntarte si cuando tú te refieres a robustez, a que debe ser algo robusto, te refieres a algo estrictamente matérico, o sea, como, sí, como... No, me refiero a la programación del sitio, digamos, como los ingenieros que trabajarán allí, o sí, porque pues es un equipo de todas formas multidisciplinar, es como a nivel de programación, netamente. Gracias. No, quería decir algo rápido sobre el reto de lo multimedial, ¿no? Y transmedial están diciendo ahora, ¿no? Es complicado, a veces cada vez más complejo, pero al mismo tiempo sencillo, desde mi punto de vista, si pensamos qué somos las revistas. Las revistas son simplemente mediadoras. Somos mediadoras del conocimiento y entonces en ese sentido lo que tenemos que hacer es conectar. O sea, ¿cómo conectamos una obra de un artista, un video? ¿Cómo hacemos para conectarlo y no para meter ese producto en nuestro repositorio de la revista, ¿no? Entonces, pues la palabra linkear puede funcionar muy bien, ¿no? Y lo hipertextual también, porque también nosotros, pues nuestras revistas finalmente hacemos esos artículos, ¿no? O sea, como el formato del artículo todavía se conserva y desde ahí tenemos que vernosla con los problemas de derechos de autor, por ejemplo. No sé cómo lo manejan en su caso, pero en nuestro caso, el derecho de autor de las imágenes le corresponde al autor del artículo. Porque un autor de un artículo sobre Andy Warhol, pues no vamos nosotros, la revista, que no es sin ánimo de lucro, a pedirle a la fundación Yeti o así, no sé, a los que nos cedan los derechos y nos dicen, les vendemos los derechos y no tenemos plata para comprar derechos, ¿no? Entonces eso le corresponde al autor gestionar y lo que hacen los autores es simplemente tomar fotos de libros. Entonces ya no es
la reproducción con derecho de autor, sino fotos de libros, o en otros casos, simplemente el link a la foto, ¿sí? Y entonces, o al video, o al video en YouTube, o en donde está la obra, y eso, porque también corre por allí, ¿no? Es decir, nosotros, a las revistas no nos interesa, no sé a ustedes, como quedarnos, ser unos repositorios de arte, ¿no? Sino es que las imágenes y el conocimiento circulen de una manera mucho más rápida, porque también la vida de los artículos para Publindes es de 5 años, ¿no? Y eso viene de la ciencia, ¿no? Que la ciencia, los artículos científicos se deben publicar muy rápido porque el conocimiento científico, que es acumulativo, pues está superando cada vez más con una nueva teoría, ¿no? Pero en las ciencias humanas y en las artes eso no ocurre. Entonces a nosotros nos aplican la vida de nuestros artículos de 5 años, pero las imágenes tienen una vida mucho más larga de 5 años, ¿no? Entonces sería interesante también tener en cuenta eso. Bueno, muchas gracias. Ya nos toca cerrar. Yo cierro con unas palabras finales. Muchas gracias pues a Paola Costa, editora de la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Universidad Pedagógica Nacional, y a Pedro Pablo Gómez de la revista Calle 14, revista de investigación en el campo del arte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Creo que terminamos en un punto muy bueno, que es en una promesa. En la promesa en que me parece a mí, no sé si coinciden conmigo, que el gran aporte que pueden ser las artes son justamente renovar esas maneras de comunicar el conocimiento, sabiendo que hay distintos tipos de conocimiento, siempre de una manera abierta y pensando como en la comunidad. O sea, lo que estaban hablando un poquito de lo multimedial es la gran potencialidad que para mí tienen las revistas de arte, que es proponer esos nuevos lenguajes, y por eso dice allá arriba, creo que lenguajes expandidos, ¿no? Entonces, muchas gracias, un aplauso para los panelistas y gracias por estar acá.